¿Les parece que oremos para que el Señor nos acompañe en esta mañana de escuela dominical? Padre Celestial, en esta hora le damos muchas gracias, Señor, porque nos permite estar en tu casa de oración, Señor. Como siempre, Señor, como esa demanda que hacía el salmista David, para aprender de tu palabra, para inquirir en tu santo templo. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tu palabra en este minuto sea exaltada, que la concepción bíblica del trabajo pueda quedar clara en medio nuestro, que podamos entender y comprender qué requieres tú de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias porque podemos estar con otros hermanos, compartir, porque somos parte de una familia, porque somos parte de un cuerpo, porque somos miembros de un cuerpo y eso es maravilloso, sentirse unido a otros hermanos. Así que te damos gracias y pedimos tu bendición, todo en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. A ver, veamos, probemos esta. Así, no, al revés. Era bueno. Ahí sí. Bien. Ahí sí. La semana pasada, ¿qué tratamos, queridos alumnos? El trabajo, y que muchos se sintieron mal, me dijeron. ¿Cómo habla del trabajo si no es bíblico, cierto? Es mejor ser holgazán, estar en la casa descansando, que es satánico el trabajo. ¿Cómo lo hallan ustedes? Me dijeron que había todo malo lo que había pregado. Pero nosotros la semana pasada vimos una visión secular muy breve, muy sucinta, respecto a cuál es la cosmovisión secular respecto al trabajo. Pudimos ver que proviene de una palabra del griego que significa un poco como tener algo a cuesta, así, algo que nos oprime, ¿cierto? Algo que es como una tortura. Eso es el trabajo, ¿cierto? Entendimos también que antiguamente el trabajo o aquellas personas que trabajaban para un señor, por ejemplo en la Edad Media, le servían a ese señor y este señor les cuidaba. Tenía mucho dinero, pero los usaba prácticamente como esclavos a estos siervos, ¿ya? Y hoy día vamos a ver la concepción bíblica del trabajo. Hay muchos pasajes bíblicos que no hablan de esta concepción bíblica, pero yo quise utilizar un poco algo que a mí me llama mucho la atención y es la historia del pueblo de Israel. Me acuerdo que en alguna oportunidad yo leí que el pueblo de Israel dejó Egipto, dejó la esclavitud, pero nunca dejó su espíritu de esclavitud. Entonces, Dios pretende en nuestras vidas que nosotros tengamos la correcta comprensión de lo que es el trabajo. Si nosotros miramos a través de la cultura moderna, posmoderna, el trabajo seguramente va a ser cualquier cosa menos la idea central de Dios, que es una instancia para glorificar al Señor con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, las primeras impresiones, quisiera utilizar un pasaje bíblico, me gustaría que alguno de ustedes le diera lectura en Génesis capítulo 2, versículo 15, si alguno de ustedes la tiene, con voz de trueno, con voz de arcángel, por favor, rápidamente y fuertemente. Muy bien. Algunos historiadores colocolinos dicen ahí, lo transmiten y dicen, y colocólo Dios en el huerto, como la hermana Silvia, ¿cierto? No. Pero no es así. Y los puso Dios en el huerto, ¿cierto? ¿Para qué cosa? Para labrar, para que labrara y lo guardase el huerto. La primera mención del trabajo es esta. Ojo, no hay un hombre que cayó, porque eso aparece más adelante en el capítulo 3, la desobediencia del hombre. Antes de la desobediencia, o sea, antes de cualquier castigo, encontramos el trabajo. Dios coloca al hombre y le da una tarea que realizar, un trabajo que es digno y que es maravilloso, y que se lo dio a un hombre con muchos talentos. A veces nosotros miramos como que Adán, pero no. Me da la impresión de que Adán fue un personaje importantísimo, sabio, y muy inteligente, porque después se da la tarea de gobernar y después se da la tarea de ser un taxónomo, ¿cierto? Porque le coloca y clasifica los animales. Entonces, Adán sí fue creado por Dios, inteligente y con muchas capacidades, ¿ya? Si queremos conocer las primeras impresiones respecto al trabajo, en donde Dios se preocupa de él, debemos remontarnos entonces al Génesis y seguramente tendremos que preguntarnos cómo
recuérdense que Dios toma un pueblo. ¿Cómo sale el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo sale? El pueblo de Israel había estado como esclavo en Egipto, ¿cuántos años? 430 años. Y la situación del pueblo de Israel, ¿y por qué es importante considerarla? Porque el pueblo de Israel y toda la cosmovisión que él podía tener fue permeada, fue influida por los egipcios. Entonces, cuando Dios llama al pueblo de Israel a que salga hacia la tierra prometida, Dios tiene que cambiar completamente la visión que ellos tienen de su relación con Dios, de su relación o de su concepción de ellos mismos, para que puedan cumplir el trabajo, la tarea para la cual fueron llamados, que es ir en pos de la tierra prometida, en donde adorarían a un Dios verdadero, en donde estarían en una correcta relación bíblica sustentada por la palabra de Dios con este Dios verdadero. Entonces, como dijo John Piper en este libro, que es muy bueno, que me lo prestó mi hermano Claudio, en el capítulo 8 dice que el pueblo de Israel tuvo una tarea importantísima y una batalla importante, que no fue una batalla geográfica por la tierra prometida, fue una batalla en donde ellos tenían que discriminar claramente cuál era la verdad de la mentira, el pecado de aquello que no es pecado, y el Dios verdadero de los dioses falsos. Y para eso debían tener una correcta concepción, establecer su vida sobre paradigmas correctos, sobre una cosmovisión cristocéntrica o diocéntrica o teocéntrica. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque lo que nosotros creemos, de la manera que nosotros vemos el mundo, así actuamos. Si nosotros creemos que tenemos un Dios pequeño que no tiene poder para lograr nada, para hacer nada, nosotros vamos a actuar minimizados, pequeños, sin fuerza, sin fe alguna, como para caminar por esta vida. Sin embargo, Dios quería que el pueblo de Israel tuviera una concepción correcta de quién era Él. Entonces, ¿cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo entiende el trabajo? El pueblo de Israel era un pueblo esclavo que concibió el trabajo como algo casi difícil de tolerar. Los niños y mujeres que estaban ahí concebían el trabajo como los egipcios mandando y diciendo incluso que hicieran cosas que ellos ni siquiera querían hacer. Sin duda, si usted le pregunta a un israelita, oye, qué importante cómo uno se realiza y cómo glorifica a Dios a través del trabajo, ¿qué me habláis del trabajo? Si los israelitas se han aprovechado de mí, me han humillado, han hecho lo que quieren conmigo. Yo la única concepción que tengo de trabajo es esclavitud. ¿Se imaginan ustedes un pueblo yendo hacia la tierra prometida con esa concepción de trabajo? Con esa influencia de la cultura en ella, y a veces la influencia o la cultura influencia negativamente en nosotros. Por eso es importante pensar y decir, a ver, ¿de qué manera donde yo estoy inmerso el entorno me está cuestionando, me está a lo mejor delimitando la manera que yo pienso del trabajo? Mi concepción es una concepción del trabajo bíblica o mediada o permeada por la cultura. ¿Cuál es la concepción que usted tiene del trabajo? Los israelitas, primero que todo, creían que el trabajo era esclavitud, dolor y servir a otros. Nada más. Incluso en el pueblo de Egipto trataban mejor a los animales domésticos que a los mismos israelitas. Y durante años y durante siglos, 400 años, esa fue la concepción que tenía el pueblo de Israel del trabajo. ¿Se dan cuenta lo fuerte y lo importante que es el analizar esto y el entender que Dios, a través de su siervo Moisés, a través del Pentateuco, a través del Génesis, lo que quería era cambiar esta visión de trabajo? Y hoy en día también Dios quiere que en este siglo que estamos viviendo nosotros tengamos una correcta concepción de lo que es el trabajo. ¿Ya? 400 años de esclavos, adoctrinados por un pueblo que les dijo que Faraón era hijo de Dios y que eran dioses
el sol, la luna y las estrellas, y no había más. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la tradición oral permitió que el pueblo de Israel continuara con su fe ahí escondida, pero sí fueron influenciados por esta idea, sí fueron influenciados por la cultura de la época. Su relación con el trabajo es bajo la esclavitud, castigados, maltratados, desde pequeños humillados. ¿Qué podrían pensar ellos del trabajo, de lo que era el trabajo? Visión del trabajo del pueblo de Israel. En algún minuto, cuando Moisés decide sacar y rescatar al pueblo de Israel de Egipto, en algún minuto se encuentran en el desierto, tenían trabajo que hacer y tenían cosas que hacer. ¿Y saben lo que dijo el pueblo de Israel? ¿Qué haremos? ¿Para qué estamos acá? Porque a veces cuando no se tiene una concepción clara de las cosas, de lo que Dios te está mandando, cómo Dios te está llamando a cumplir su obra, no se sabe qué hacer. Y los israelitas estaban así. Se acostumbraron además a este tipo de trabajo forzado. Mire qué interesante, ¿eh? Cuando tú estás en un trabajo en donde estás hostigado, en donde predominan las malas prácticas, llega un minuto que si tú no pones un paralelo, si tú en un minuto no lo piensas y no te cuestionas eso, te acostumbras a ese tipo de trabajo. Estaban tan acostumbrados a ese tipo de trabajo que en algún minuto, cuando les venía cualquier situación complicada, ¿sabes lo que pasaba con los israelitas? Oye, ¿para qué nos sacaste acá a morir en el desierto? En Israel, mira, o sea, en Egipto nosotros teníamos mal trabajo y a lo mejor nos trataban mal, pero teníamos que comer. O sea, el concepto de trabajo de los israelitas era una concepción de yo trabajo para subsistir y nada más. En el trabajo de los israelitas no estaba presente Dios. No iban contentos a la pega, a hacer ladrillos, no iban contentos a trabajar. Para los egipcios no tenían ese concepto, sino que simplemente ellos trabajaban y trabajaron durante 430 años para subsistir, para ganarse el pan, nada más. No para glorificar al Dios único y verdadero de Israel. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué trabajas? ¿Simplemente lo haces porque crees y pasa a ser un castigo? ¿O es tu trabajo tu templo? ¿O estás ahí para diseminar con la luz y con la sal en medio de tu trabajo? ¿Cuál es tu concepción del trabajo? Y ahí es que en el Génesis y en el Pentateuco, Moisés trata de rescatar la correcta concepción de algunos conceptos que son vitales para el pueblo de Israel. Alguien que me lea Génesis capítulo 1, versículo 14, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año. Lo primero que hace Dios a través de Moisés, a través del Pentateuco, es derribar al Dios Sol, a Dios Luna, a las estrellas y a Faraón. Y le dice al pueblo de Israel: ¿saben qué? Ustedes no tienen que tener temor, ni tienen que pensar que esta adoración que tiene el pueblo de los egipcios sobre Faraón es la verdadera. ¿Saben qué? A ellos los creó Dios. Y pone en una correcta dimensión la relación entre ellos y el único Dios verdadero, Jehová, el Dios de Israel. Qué importante es que nosotros, queridos hermanos, tengamos una correcta concepción de quién es Dios. Los israelitas habían escuchado durante 430 años que Faraón era hijo del Dios, que la luna y las estrellas había que adorarla porque no habían más dioses que a ellos. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 14, lo primero que hace Dios es decirle: momento, yo creé todas estas cosas. Yo soy el Dios grande y poderoso. Y lo segundo, Génesis 1, 26, seguramente alguien se la sabe de memoria. ¿Alguien que lo lea? Mi hermano Moraga. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí nomás, mi hermano. O sea, Dios les dice: ustedes no son animales.
Ustedes han sido tratados, denigrados de esa manera, pero ustedes no son animales. Si bien es cierto, el pueblo de egipcio los trató a ustedes peor que animales domésticos, pero ustedes no son animales. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Miren qué interesante. Y ahí Dios trata de cambiar la concepción que tiene de Él mismo, de Dios y de ellos mismos. Parece, como diría un psicólogo, parece que la autoestima de los israelitas no estaba muy buena. Y aquí viene a mejorar esta alta estima, esta manera de verse a ellos mismos como criaturas creadas por Dios. ¿Ya? Y Dios contrasta sus creencias y cambia la perspectiva que tiene el pueblo de Israel. Era necesario para emprender la tarea que ellos tuvieran claro estas dos cosas muy importantes. Que Dios era por sobre todas las cosas su Dios y que ellos eran creados a imagen y semejanza de este Dios. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 15, nos coloca en la correcta perspectiva de lo que es el trabajo. Es creado antes de la caída y el trabajo es concebido como una manera de que el hombre agrade a Dios. Adán tuvo al menos, yo sé que tuvo al menos 3 trabajos importantes. Gobernó la tierra que se le dio, el huerto del Edén. Era agricultor y un eximio agricultor porque tuvo que plantar, porque tuvo que hacer montones de situaciones. Gran trabajador. Y fue taxónomo porque le puso y clasificó a todos los animales que Dios hizo para que él le pusiera nombre. De hecho, vio un elefantito y le puso elefantito y le preguntaron, ¿por qué le pusiste elefantito? Y le dijo él, ¿pero no te das cuenta que parece elefantito? Chiste, tierno. Sí, parece elefantito. Así que de repente no miremos como que Adán no hizo nada. Él trabajó y feliz. Él se levantaba en las mañanas, salía a caminar por el huerto e iba feliz. Y se le presentaba un animalito y le puso cabrita, cabrito, caballa, caballo. Le puso todos los nombres que nosotros creemos. Y él trabajó incesantemente con alegría y en comunión con su Dios. Y gobernó, juzgó. Eso es lo que hizo Adán. No estuvo sometido al dolor de lo que significaba trabajar. Él estaba feliz haciendo las tareas que su padre le había encomendado. Mire qué interesante. ¿Estás feliz haciendo las tareas que tu padre te encomendó en el trabajo donde estás? Ahí en tu oficina, ahí en tu casa. Porque ahora con el tiempo como que la labor de dueña de casa como se ha minimizado, como que las feministas, no, si el trabajo de dueña de casa, qué triste, qué lamentable, es como han clasificado. Como que la dueña de casa no pudiera estar ahí en su casa haciendo esa tremenda labor que hace y estar en contacto con su Dios y glorificando a su Dios. Sí lo hace, amén. Y está en un contacto de comunión y cuando prepara algo, a lo mejor para sus hijos, para sus hijas, para su esposo, se deleita porque tiene la posibilidad de agradar a Dios a través de lo que está haciendo. Creo que la posmodernidad lo que ha traído y que ha causado más daño es clasificar como digno e indigno algunos trabajos, como más importante un trabajo que otro, cuando la Biblia nos enseña que hasta el trabajo de agricultor, de ponerle nombre a estos animalitos, que todos los trabajos que hicieran son para la gloria de Dios. Dale el valor que corresponde a lo que estás haciendo el día de hoy. Si Dios te colocó en oficina, en tu casa, donde quiera que estés, dale el valor que corresponde porque ese trabajo debe ser para la gloria de Dios. Y a partir de hoy, hazlo tu templo. Porque a veces como que separamos lo secular con lo espiritual. Y eso es parte de la cultura medieval, en donde separaron el trabajo que era clerical con el trabajo secular. Sin embargo, Dios nos ha enseñado a través de su palabra y los reformadores hicieron eso, de volver a su correcta perspectiva el trabajo. El trabajo es la forma que el hombre tiene para agradar a Dios y hacerlo con excelencia y de la mejor forma. Cuando el hombre cae en Génesis 3, del 3 al 17, el hombre cae en pecado, porque la mujer lo hizo caer. Alega, apóstoles. No.
Así fue. Cristian, estás muy bien, ¿no? El hombre que debía haber permanecido firme, parece que siempre es así, y tenemos que los hombres y los varones hacer fuerzas para que seamos los reales líderes espirituales. El hombre es tentado, el hombre cae, peca y no sabe después dónde está, hombre, dónde estás tú. Lo busca Dios y el hombre está perdido. Tenía trabajo que hacer pero no lo hizo, porque eso ocurre cuando el hombre cae de la presencia de Dios, pierde todos sus roles y todos los roles que han sido establecidos en dignidad por Dios. Y cae, pero ahí cuando empieza a laborar, no es que Dios haya cambiado el rol del trabajo o la dignidad del trabajo o el trabajo como se tiene que llevar a cabo, no. Lo que ocurre es que el trabajo es una bendición de Dios, pero ahora producto del pecado, al hombre le va a costar más, y no con el sudor de la frente, del rostro, o sea, más complicado todavía. Porque a mí siempre me sube el rostro, la frente, pero el rostro raras veces. Y con el sudor de su rostro iba a ganarse el pan. Ahora lo que antes lo hacía más fácilmente, ahora se le aplica un poco más de dificultad. Pero no quiere decir que el trabajo es un castigo. Nunca fue ideado como un castigo. Después de la caída lo que ocurre es que el trabajo cuesta más y con el sudor de la frente o del rostro nosotros vamos a tener que ganarlo el pan. La Iglesia Católica se aprovecha de esto y genera en el siglo XVI, en la época del oscurantismo, genera lo que son las vocaciones clericales y las seculares. Y aquel que era agricultor, que era carpintero, aquel que era herrero, porque era pecador, tenía que hacer esa labor, y ellos podían ser cardenales, sacerdotes, y iban a hacer un trabajo que era santo. Y se hizo esta separación. Los reformadores vinieron a cambiar esto. Los reformadores vinieron a colocar en su correcta perspectiva y le enseñan al pueblo de la época que el trabajo es una bendición y un regalo de Dios. Y cuando llegamos, estamos casi terminando, en una vista muy rápida, y cuando llegamos a nuestra época más moderna de la iglesia primitiva, encontramos dos claros ejemplos de alguien que trabajó o de personas que trabajaron y que honraron a Dios en su trabajo. Carpintero, ¿quién sería carpintero? Jesús. Jesús siguió la profesión de su padre. Yo le he dicho a mi hijo que no siga mi profesión. No, profesor, no. Gracias a Dios mi hijo va a ser artista, quiere ser un trabajo que le dé harto dinero, quiere ser productor de televisión. Claro, pero es un trabajo. No puedo decir nada ahora que le prediqué, que no, tienes que honrar a Dios a través de él. Pero hijo, piensa en un trabajo que te dé dinero. No, papá, producción. Y voy a hacer películas cristianas. Ya, sí. Bueno, está bien. Jesucristo fue carpintero y a los 30 años siguió su vocación y su llamado y se dedicó a su ministerio. Como suele suceder ahora, como mi hermano, como mi pastor o pastor Luis Miguel, que siguiendo un llamado, él abandonó su trabajo secular y es siervo de Dios. Amén. Pero hay algunos que no tenemos ese llamado y tenemos que seguir nuestro llamado en nuestro lugar de trabajo. El apóstol Pablo también jamás quiso ser gravoso y era un tremendo predicador y dedicaba su tiempo a predicar y a trabajar en la obra, pero también él fabricaba tiendas, unas tremendas tiendas, creo que ahora hasta por allá por el mall no sé cuánto la están vendiendo, muy buenas tiendas, pero trabajaba. Y en ambos trabajos estos hombres glorificaron a Dios, no siendo el trabajo un castigo ni algo difícil de llevar. Quisiera que alguien me leyera, y para concluir, textos, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 11, unos textos que a mí me llamaron la atención cuando estudié este pasaje, y para ir terminando. 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 11. ¿Alguien lo puede leer rápidamente? De la Biblia. Si es la Biblia Reina Valera del año 60, mejor todavía.
Sí, pero ahí Juan Carlos parece que lo haré. Ah. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarme. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ay, ay, ay. ¿Y este quién es? Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica. Pablo había trabajado muchísimo y él se muestra como ejemplo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo en nuestro trabajo. Y cuando trabajamos, nuestro jefe no es Pepe Cortisona, no es el gerente, es el Señor mismo nuestro jefe. ¿Sabían eso ustedes? Todo lo que hagamos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, mire, puede ser medio pesadito, puede tener varias cosas, pero piense que su trabajo es para el Señor. Hágalo de esa forma. Y aquí el apóstol Pablo como que estaba súper enojado, ¿eh? Porque llega a decir incluso, oye, hay algunos vagos, porque así les dice, hay algunos vagos que andan haciendo cualquier cosa y se dedican a armar cagüines nomás. Y a ellos que no coman. Parece que es muy duro, ¿eh? Pero es verdad, es verdad. Cuando las personas no tienen nada que hacer, el libro de Oseas dice que ociosidad y saciedad de pan fueron los grandes males de mi pueblo Israel. Claro, cuando la mente no tiene nada que hacer, inventa cosas. ¿Cierto? Entonces, importante el consejo que nos da el apóstol Pablo. Siguiente, en Efesios capítulo 4, 28 también. ¿Quién me puede leer Efesios 4, 28? Yo le pido que me lean porque yo no veo la Biblia, soy piti ahora. Me cuesta trabajo leer. Ya, ¿quién va a leer? ¿Quién dijo yo? Gracias, mi hermano Ramón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesito. Maravilloso, igual. Igual, o sea, si alguno de nosotros... No hurte más. Me comentaba el Nachito que le habían robado el celular, parece, a la Claudita. Y otros amigos también en el trabajo me comentaron de una situación semejante. ¿Qué impotencia siente uno cuando es violentado de tal forma? Y uno dice, ¿y por qué no trabajan? ¿Y por qué no se dedican a una labor? ¿Y por qué es más fácil robarle a otro que le cuesta? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, trabajen. Si tú estabas no trabajando y estabas hurtando, no hurtes más, trabaja. Porque por medio del trabajo tú glorificas a Dios. Por último, en Hechos 17, 25, alguien que pueda leer. Con voz de trueno también. Ya, pastor. Y es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas. Bien, ¿saben qué? ¿Por qué quise tomar este texto bíblico en alguna parte donde leí respecto al trabajo? Es porque muchos de nosotros a lo mejor, y lo tenemos muy cercano, están sufriendo algún tipo de dificultad en el trabajo. Están sufriendo a lo mejor persecución. No se sienten cómodos y están siendo hostigados. Pero el Señor es el que da la fuerza. El Señor es el que da la fuerza. Tengamos la confianza que en nuestro trabajo diario Dios está con nosotros. Y que aquellas cosas que estamos viviendo el día de hoy, Dios se va a encargar que mañana redunden en bendición. Amén. En bendición. Queridos hermanos, el trabajo no es un castigo. El trabajo es un regalo de Dios. Hagámoslo con excelencia y sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora le damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos entender que el trabajo es un regalo maravilloso que tú nos has dado y que a través de él nosotros podemos ser sal, luz y podemos mostrarle a otros tu evangelio.
Señor, gracias porque tú nos tienes en medio de un trabajo en el cual saben que somos cristianos y en alguna oportunidad han dicho, oye, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Pero te pedimos, Señor, que hablemos a través de nuestros hechos más fuerte que cualquier otra predicación que podamos tener. Señor, que nuestros hechos hayan a callar o acallen el mal concepto que tienen de los cristianos el mundo. Que puedan decir, oye, es trabajador, llega el primero que llega al trabajo, no llega atrasado, hace las cosas siempre bien, siempre tiene la cara llena de risa, como que es un hombre de Dios realmente. Ahora veo a Cristo en él, ahora veo a Dios en él. Entonces, Señor, te pido que cada uno de nosotros y de los que estamos acá podamos tener esa concepción del trabajo y vivir en función de aquello. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque nos das las fuerzas para trabajar y nos tiene en el lugar donde nos tiene y te damos gracias por ese trabajo. Te pedimos que a través de él podamos aprender y que nuestro carácter sea cultivado. Gracias, Señor, por todo y pedimos tu bendición, todo en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gracias, hermanos.